Buen día, señora Marta. Ya, señorita relatora. Muchas gracias, señoría ilustriza. En los autos ROL 353-2022, ingreso a amparo, se interpone esta acción constitucional de amparo por doña Maurín Van Osterwick Rosas en contra de la ministra de Salud, la señora María Begoña Yarza Sáez, por el acto ilegal y arbitrario en que habría incurrido aquella al proferir amenazas a la población no inoculada contra el COVID-19, aduciendo que esta conducta transgrede el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas en los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo de la Constitución Política de la República. Al respecto, se precisa por la parte recurrente que la ministra cartera de Salud en televisión abierta efectuó una amenaza directa hacia los no inoculados contra el virus del COVID-19, señalando de forma textual: ya sabemos quiénes son, dónde están, dónde trabajan, en qué territorio, por tanto, la idea es ir directamente hacia ellos, los mayores de 18 años. Dice que a propósito de aquello se sintió perseguida y amenazada con temor por su seguridad física y psicológica, expresando que incluso ha tenido problemas para dormir. Aduce que el actuar de la recurrida, al tratarse de un acto administrativo, debe encontrarse debidamente fundado, cuestión que no ocurre en la especie, por lo que su conducta resulta entonces ilegal, ya que actúa al margen de las normas vigentes, excediendo el ámbito de sus competencias y por tanto lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de la Carta Fundamental, y además aduce se trataría de un actuar arbitrario al amenazar en un acto genérico que no distingue de manera específica la situación particular de la amparada, sino que afecta de forma genérica, como se dijo, todos los ámbitos de su vida privada, violentando así la garantía constitucional prevista en el artículo 19, numeral 7 de la Constitución Política, esto es la libertad personal y la seguridad individual, entendidas aquellas como la libertad ambulatoria de la recurrente. Agrega que asimismo se transgreden las garantías constitucionales del artículo 19, numerales cuarto y quinto de la Constitución, que aseguran a todas las personas el respeto y la protección a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, y también de toda forma de comunicación privada, entendiendo en este contexto el concepto de privacidad desde un punto de vista genérico que incluye la privacidad de los datos, sosteniendo que si bien no hay protección constitucional explícita a los datos personales, de todas formas la jurisprudencia ha brindado amparo a aquellos a través de la acción de protección. Asimismo, dice que se transgrede la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, numeral 3, en cuanto impide el juzgamiento por comisiones especiales, al establecer, dice la recurrida, un juicio sobre las personas la recurrente describe como sanas y sangre pura, esto por no contaminadas, y que corresponden a la población no inoculada, así como la garantía del artículo 19, numeral 2, esto es la igualdad ante la ley, al ser tratada, dice, de forma discriminatoria por la autoridad sanitaria. Finalmente, solicita que se acoja a esta acción constitucional de amparo, se restablezca el imperio del derecho, se declare, por tanto, inconstitucional e ilegal el actuar de la recurrida, permitiendo a la amparada hacer uso de su total libertad de forma inmediata y sin restricción, así como que se denuncie la actuación de las autoridades según corresponda, que se derive a la recurrida a la realización de exámenes psiquiátricos que confirmen su ineptitud para estar frente a la cartera ministerial o cualquier otro cargo de designación pública, que se proceda de forma inmediata a la eliminación de todos los datos de las personas no inoculadas de cualquier base de datos en la que se encuentren señalados, y por último que se condene en costas a la contraria. Acompaña, entre otros antecedentes a su recurso, un link que daría cuenta del video en donde se contiene la declaración de la recurrida. En cuanto a la recurrida, señoría, se evacúa informe en este caso por la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien solicita el rechazo de la acción de protección, señalando que el Código Sanitario y en especial en los artículos 36 y 57 de dicho cuerpo normativo norman a las autoridades
autoridades del Ministerio de Salud y de aquellos servicios públicos que conforman el sector salud de facultades extraordinarias suficientes para realizar acciones de salud pública durante la alerta sanitaria, así como otras complementarias destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivadas de aquella, y que fue por esta razón precisamente que en el mes de febrero del año 2020 se dictó un decreto mediante el cual el Ministerio estableció esta alerta sanitaria a propósito del brote por el COVID-19, el cual se encuentra vigente hasta el día de hoy, y a partir de la cual, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por aquel decreto, se inició un proceso de vacunación voluntaria a propósito de los programas de salud implementados para hacer frente a la pandemia. Agrega que la ley 20.584 consagra el principio de derecho de las personas, consagra bien como un principio el derecho de las personas a otorgar o denegar su voluntad para efecto de someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a la atención de salud, pero que de todas formas tiene un límite que en cuanto a que aquello afecte la salud pública del colectivo, la que en este caso estaría puesta en peligro, al riesgo, bien dice, al impedir alcanzar el porcentaje de inoculación científicamente exigido para efectos de conseguir el efecto de inmunidad colectiva a propósito del programa de vacunación llevado a cabo por el Ministerio. Dice que esto preocupa al servicio de salud, y por eso es que en la actualidad ha dirigido actividades tendientes a incluir dentro de estos programas a la población rezagada. En cuanto a la declaración pública de la ministra, afirma que esta solamente hace, que el recurso únicamente hace referencia a que aquella implicaría una amenaza, pero no da mayores detalles acerca de cómo se configuraría esta amenaza en relación a la libertad y seguridad individual de la amparada, y que además esta hace un vínculo con el derecho a la privacidad que excede de todas formas el ámbito de aplicación de este recurso, pero que de todos modos, dice, esta declaración en caso alguno puede entenderse como que configuraría una amenaza actual o potencial a este derecho, puesto que únicamente lo que se realizó por la ministra fue comunicar una estrategia de salud en la que, en uso de las facultades como ministra, se encontraba realizando ellas una búsqueda activa para efectos de identificar estos grupos de población con dosis de refuerzo pendiente o inoculados para efectos de levantar líneas de estrategia focalizadas en el objetivo de aumentar el alcance de la vacunación a estos grupos. Ella entonces da ya cuenta de una finalidad de salud pública respecto a una vacuna que precisa que de todas formas es de carácter voluntario. Por tanto, lo que pide es que se rechace la acción, entendiendo que no existen actos u omisiones ilegales arbitrarias que puedan transgredir la garantía fundamental protegida a propósito de esta acción de amparo. Eso sería lo antecedente, señoría y justicia. Abogado recurrente, puede iniciar su alegato. Muchas gracias a su señoría ilustrísima. Primero quiero, en relación con el informe de respuesta, solamente quiero decir que bajo mi apreciación un 95% del informe está referido a lo que tiene que ver con la circunstancia actual pandémica, a una defensa de la inyección génica que se ha aprobado para la población, y un 5% se refirió a lo que es la acción preventiva presentada de amparo, ¿ya? Porque este es un recurso de amparo preventivo no motivado por lo que es la libertad ambulatoria, que no la estimamos violada, sino que es la libertad personal y seguridad individual, y en eso me voy a centrar, ¿ya? Como muy bien dijo la señorita relatora, lo que ella expresó de una manera, bajo nuestro punto de vista, amedrentador hacia la nación, ¿no? En un nivel sofisticado de discriminación arbitraria. ¿Abogado? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Aló? No, quedó pegado. No. Ahí Le escuchamos hasta cuando dijo lo que contenía el informe. Ahí queda. ya,
Y ahora no sé si se me escucha, su señoría, Ahora se escucha ilustrísima. bien, ahora se escucha bien. Ya, muchas gracias, señor. Ilustrísima. Decía que no me voy a referir mayormente al informe porque un 95% de él, desde mi punto de vista, está referido a la circunstancia pandémica, ¿ya? Y a la inyección génica que se está aplicando a la población y no al motivo por el cual recurrió mi representada, la amparada. ¿Ya? Entonces, y ahora paso a expresarme. ¿Ya? Como muy bien dijo la señorita relatora, aquí y lo que expresó ella fue los rezagados del 1.700.000, exactamente 1.743.812 personas. Con ellas vamos a ir dirigidamente. Ya sabemos quiénes son, dónde están, dónde trabajan, en qué territorio. Por tanto, la idea es directamente hacia ellos, los mayores de 18 años. Eso implica una decisión y la comunicación de la idea en mente en un podio donde tenía su lápiz y las anotaciones correspondientes. Esto no es una simple conversación entre una cajera de supermercado y el guardia, es la titular de la cartera de salud dirigiéndose al país completo, y en la que ella como tal en su calidad de ministra representa al presidente. Esto es en términos simples y directos una amenaza sobre la que ella denomina rezagados. Nos está avisando de un procedimiento que se va a realizar. El artículo 20 del Código Civil dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, y aquí yo creo que también las expresiones de ella hay que entenderlas en el sentido natural y obvio. En relación al informe, que no habrían como circunstancias motivos fácticos expresados como una causal para presentar este amparo preventivo, ¿no? El concepto de hecho, que es lo que ocurrió, el hecho que motiva este amparo, es un término derivado del latín factus, que permite aludir a aquello que ocurre, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia. Por ejemplo, eso no me importa, el hecho que me están mintiendo otra vez. Eso es un hecho. Las palabras de ella, lo que ella expresó, puede ser la iniciación de un acto administrativo, no tenemos idea porque esperábamos que nos comunicara eso a través del informe, y eludió, a través del informe, eludió responder a lo que es este recurso de amparo. Hay hechos materiales y hechos inmateriales. Un hecho jurídico es un acontecimiento trascendente en el ámbito del derecho. Toda norma de tipo jurídico nace tras presuponer un determinado hecho a fin de regular los efectos que éste posee en el campo del derecho. Y este presupuesto que impulsa las normas jurídicas constituye, por lo tanto, el hecho jurídico. Y este hecho jurídico, que es constituido por las palabras de la señora ministra, es lo que voy a desarrollar a continuación. Los hechos son eventos, situaciones o ideas. El hecho es la comunicación a la nación. Cabe decir que del mismo modo fue entendido y que se encuentran acompañados en la carpeta electrónica de autos, ¿no?, por parte de la Cámara de Diputados, un oficio de fiscalización del diputado don Mauricio Ojeda a la señora ministra por estas expresiones. Está acompañada en auto la carta de la Comisión Ético-Legal, que está firmada por 4 médicos, que son de la agrupación APSIN, de profesionales de la salud e investigadores independientes, también dirigida a la señora ministra Yarza. Hay un informe psicológico de don Aldo Tazara sobre los dichos de la ministra de Salud, sobre los daños a la salud mental. Comillas, cito solamente el encabezado, dice: los dichos de la ministra son una amenaza directamente en la salud mental de las personas, ampliamente estudiada tanto en la psicología social, la psicología de masa, la psicología política y aplicada, en la psicología clínica y jurídica forense. Entonces, no es una mera percepción de la amparada, mi representada, que es una empresaria y madre de 3 hijos y que quedó súper preocupada. Es una real preocupación sobre cuáles pueden ser las políticas que se están gestando para llevar a cabo las intenciones expresadas. Son amplias áreas de la comunidad que han tenido la misma percepción que mi representada. Y lo que pasa es que mi representada hace uso de su derecho constitucional. Los fundamentos de derecho. El bien jurídico más dañado aquí es la seguridad individual. Y la Constitución Política de nuestra República señala en su artículo 19 que la Constitución asegura a todas las personas, en el número 7, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Aquí el recurso no está dirigido a la libertad ambulatoria, sino que a la parte más propia de la garantía constitucional. Y en la parte pertinente señala, en consecuencia, el mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que legalmente sufra cualquiera otra
privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Ahora, la forma como la actuación recurrida vulnera garantías constitucionales amparadas dañando la seguridad individual. Bueno, aquí la protección constitucional sobre intereses vinculados con la privacidad encuentran en el artículo 19, número 4 y número 5 de la Constitución con respecto al derecho al respeto y la protección a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Y aquí hay una norma que es la ley 19.628 de datos personales que regula en general la protección de información concerniente a personas naturales que se consideran titulares de datos. Comillas, en suma, la privacidad se vincula a una manifestación jurídica del respeto y protección que se debe a cada persona, protegiendo la dignidad y libertad humana por medio del reconocimiento a su titular de un poder de control sobre aquel ámbito del que no participan otras personas. Cierra comillas. Bueno, la actitud de o conducta de la recurrida resulta ilegal, ya que se actúa al margen de las normas vigentes y además en forma arbitraria al amenazar en un acto genérico que no distingue de manera específica la situación particular de la amparada, sino que todos los ámbitos, como dijo la señorita relatora, todos los ámbitos de su vida privada, y afecta con ello la garantía prevista en este artículo 19, número 7 de la Carta Fundamental. Adicionalmente a lo anterior, en el decir de la recurrida que hay rezagados, esa es una total falacia, su señoría ilustrísima, toda vez que esta no es una carrera de borregos, ni obligación alguna, legal ni de ningún tipo, ya que el no estar vacunados, sino que ser personas sanas, que tenemos sangre pura, no contaminada, viene a ser en sí misma un juicio de ella sobre nuestra persona. Lo dicho por ella es un tremendo juicio a todas las personas sanas no inoculadas. En consecuencia, se afectan varios principios jurídicos. El principio primero, el principio de publicidad. En primer lugar, es necesario tener presente que, de acuerdo con el anotado principio contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 7 de la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, es obligación primordial de los servidores públicos propender al bien común, que está señalado en el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental, debiendo cumplir fiel y esmeradamente dentro de su competencia las tareas propias de sus funciones, a fin de atender en forma eficiente las necesidades públicas a su cargo, y todo esto con respeto a la Constitución y las leyes y estricto apego a las mismas. Y tercero, el principio de probidad administrativa. Enseguida debe considerarse que conforme a lo prescrito en el inciso 1 del artículo 8 de la Constitución Política, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones, todas. La autoridad ha excedido el ámbito de sus competencias, sobrepasando con ellos los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. Todas las circunstancias expuestas configuran la vulneración de los derechos constitucionales de libertad personal y seguridad individual, y todas las normas internacionales aplicables al orden jurídico nacional en virtud del artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental. Todos estos preceptos aplicables a los actos de la administración del Estado en el sentido de que sus actos deben someterse a ellos, por lo que al ser infringidos caen en la ilegalidad apartándose del principio de juridicidad y legalidad consagrado en los artículos 7 y 7 de la Constitución Política de la República. Estimamos que la actuación desplegada por la ministra de Salud es ilegal por cuanto se sustrae del principio de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, obrando entonces fuera de sus potestades y apartada del principio de supremacía constitucional. Ella ha manifestado estar en posesión de conocimiento de datos que no debiese tener a su disposición. Se trata entonces de la impugnación de una actuación que vulnera derechos indubitados que afectan directamente los bienes jurídicos ya consolidados de ciudadanos chilenos al incurrir en actos ilegales, en lo que se requiere el amparo del derecho. Aquí se está violentando la seguridad jurídica. La nación no sabe qué derechos tiene o no tiene,
y si sus datos personalísimos y sensibles pueden entrar a compartirse libremente para todo el mundo con fines abyectos. El principio de legalidad sustenta la necesidad de que para que el orden jurídico sea precisamente tal, las leyes y otras ordenanzas del mismo rango o inferiores deben necesariamente subordinarse a los principios y garantías que el derecho constitucional efectivamente consagra. Y al tenor de lo consagrado en el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Política, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Asimismo, este artículo de nuestra Carta Fundamental constituye una limitación al ejercicio de la soberanía conforme a la concepción instrumental y servicialista del Estado, donde en su artículo 4 determina que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Respecto de la señalada probidad administrativa, el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional 18.575 dice que el principio de probidad administrativa consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular. La Ley de Probidad Administrativa establece expresamente ciertas conductas consideradas especialmente graves en su transgresión al principio contenida en la probidad administrativa, y entre ellas el uso indebido de información reservada o privilegiada, como dice la norma, cito, comillas, usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña. Cierro comillas. La señora ministro dijo expresamente: ya sabemos quiénes son, dónde están, dónde trabajan, en qué territorio. Y esa es información privilegiada. Este hecho constituye una amenaza en sí. Y la amenaza es un delito, está tipificado en el Código Penal. El artículo 296 del Código Penal dice: el que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo, a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado, y ahí aparecen los grados que es lo que va a ser castigado. El artículo 297 dice: las amenazas de un mal que no constituya delito. El 297 bis, curiosamente, que fue agregado a finales del 2019, cuando las amenazas se hicieron contra los profesionales y funcionarios de establecimientos de salud públicos o privados, mientras estos se encontraran en el ejercicio de sus funciones, o en razón o con motivo u ocasión de ellos, se impondrá el grado máximo o el máximo de las penas previstas. Aquí, si alguien la amenazara a ella, o algunos profesionales o funcionarios de establecimientos de salud, tiene pena máxima. Sin embargo, lo que ella dice quiere que no sea penado. Y el artículo 298 dice que en los casos de los tres artículos precedentes se podrá condenar además al amenazador a dar caución de no ofender al amenazado y en su defecto a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad. Leyes principales que han sido afectadas o que inciden en el actuar de la señora ministra Yarza. La ley 18.834 del Estatuto Administrativo dice en el artículo 61 que serán obligaciones de cada funcionario. La letra K, denunciar ante el Ministerio Público, ante la policía, si no hubiera fiscalía, en el lugar en que el funcionario presta servicios con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos, y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulada por la ley 18.575, que es la orgánica constitucional
de bases generales de la administración del Estado, que en su artículo primero dice que el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. La administración del Estado estará constituida por los ministerios y todos los órganos que señala ese artículo. Y ahí está la señora ministro. El artículo segundo: los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. O sea, hay una obligación de actuar de una manera determinada conforme al principio de legalidad. Y dice, deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes, como lo es el presente recurso de amparo preventivo. El artículo tercero dice que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, nuevamente. Y en el artículo séptimo, los funcionarios de la administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico. Esto hace especialmente graves sus declaraciones porque en el correcto entendimiento ella representa al presidente de la República. En consecuencia, no sabemos si lo desobedeció y actuó por cuenta propia o si siguió sus instrucciones. El artículo 52 de la misma ley dice que las autoridades de la administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean de planta o contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. Y el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo cuarto de ese título en su caso. Y el artículo 53 en alguna forma define el interés general, es decir, que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder por parte de las autoridades administrativas en lo razonable e imparcial de sus decisiones. La actuación de la señora ministro es absolutamente parcializada. El artículo 62 dice que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa las siguientes conductas. 2.1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviera acceso en razón de la función pública que se desempeña. Y se pregunta en el informe que qué tiene que ver esto con los datos privados. Pues bueno, el artículo 19.628 sobre protección de la vida privada dice en el artículo primero, inciso segundo, que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce. Esos son los que la señora ministra determina como rezagados. El artículo segundo, letra G, de dicha ley dice que los datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. El artículo cuarto dice que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto al propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. Esto es norma imperativa. Nada de eso se ha respetado.
el artículo 9 previene que los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En este caso no hay eso. El artículo 10 dice que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Respecto a la ley 19.880, que es de base de procedimientos administrativos, el artículo es dañado el primero, el segundo, y el artículo 11 habla del principio de imparcialidad. La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, como es este caso, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. El artículo 17 habla dentro de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración tienen... Sí, su señoría. Señor abogado, no tiene para qué estar leyendo todos los artículos de las leyes que menciona. Ya, se los menciono entonces solamente, no se los leo. Ha sido pasado a llevar el artículo 51 de la misma ley, de la ley 20.584, habla de la correcta información de la ficha clínica, ¿ya? Y toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registran estos procedimientos de tratamiento a los que fueron sometidos las personas, será considerada como dato sensible, ¿ya? Y en ese sentido es privado. Y el artículo 14 es el que previene que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud con las limitaciones establecidas en el artículo 16. Y este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada. Su señoría ilustrísima, no habría sido mi intención o verme obligado a poner todo esto y hice relación con el informe, con el hecho de que se señaló que no hay casi mérito para presentar este recurso. Yo estoy aquí señalando la cantidad de vulneraciones, infracción a las leyes específicas. Por eso las estaba leyendo para que quede claro que esto no es una ilusión o un arrebato emocional en presentar esto. La ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, en el artículo 2 establece la definición de discriminación arbitraria y cabe perfectamente justificada aquí lo que hizo que hay discriminación arbitraria sobre la parte de la ciudadanía. La ley 20.880 sobre probidad en la función pública vuelve nuevamente a reiterar que todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá hacerlas en conformidad con lo dispuesto a la Constitución y las leyes. Bueno, un montón de leyes han sido vulneradas, infringidas. De las sentencias judiciales de la Corte Suprema en relación a este tema, bueno, hay una arbitrariedad evidente que nuestra excelentísima Corte Suprema, en fallo reciente, ha dejado expuesta en sana y justa doctrina, comillas, cito, disculpe señoría, en efecto, y como ya se ha fallado por esta Corte, los actos de la administración tienen un requisito intrínseco a su naturaleza consistente en la debida motivación, a la que a su vez debe atenerse a la realidad fáctica en la cual se desenvuelve. Bueno, desde esta perspectiva, la motivación del acto administrativo y por expreso mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia supone la exposición clara y concreta de los motivos del acto administrativo mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión, de manera que se acredite su racionalidad intrínseca, es decir, la coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse. Ocurre pues que en un Estado de Derecho que está regido por el principio de la interdicción de la arbitrariedad, está en el artículo 19, número 2 y segundo de la Carta Fundamental,
resulta del más elemental sentido común que cada vez que la autoridad exprese una opinión, tome una decisión, emita un acto administrativo o adopte una resolución, proceda a motivar tal acto o resolución. Por lo demás, la expresión obligatoria de los fundamentos del acto administrativo facilita la persuasión de la razonabilidad de las decisiones acertadas y facilita también el descubrimiento de los errores y fraudes en las medidas arbitrarias susceptibles de anulación. Y el efecto es que en un Estado constitucional de derecho, el deber de fundamentación de los actos de la administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que no resulta ocioso recordarlo, está inserto en el capítulo de las bases de la institucionalidad, capítulo 1. La libertad, respecto a la libertad personal y la seguridad individual. En términos históricos, la norma, uno se puede reconducir a la famosa cláusula 39 de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, que estableció que ningún hombre libre puede ser privado de su libertad o de sus derechos, a menos que así sea ordenado por un juicio legal conocido por sus pares o porque así lo ordena la ley. Aquí hay que vincular la idea de un derecho a la libertad personal con la idea de autonomía, es decir, como un derecho a determinar de manera independiente cómo queremos vivir nuestras vidas, nosotros, y a tener la capacidad de llevar a cabo dicho plan de vida en la medida que sea legítimo de cara a la autonomía de los demás. Y que el derecho a la libertad personal consista en un derecho a la autonomía o autodeterminación implica un deber correlativo de no obstaculizar nuestra posibilidad de llevar adelante un plan de vida legítimo, el que no solo debe traducirse en un deber negativo de no interferir de manera inmediata y directa en la esfera de organización de otro, sino también en un deber positivo que obliga al Estado a establecer las condiciones que permiten que las personas tengan una oportunidad real de llevar adelante sus legítimos planes de vida. La seguridad individual, que es la otra parte de lo que viene a ser el recurso de amparo, más que un derecho, alude a la existencia de un contexto de confianza que hace posible que una persona pueda autocomprenderse como un ser autónomo, en el sentido de no estar sometido a restricciones arbitrarias en su capacidad de determinar un plan de vida y ejecutarlo, o a cualquier forma de abuso por parte de la autoridad. La importancia de este contexto para el ejercicio de la libertad personal puede iluminarse mediante la idea de libertad como ausencia de dominación, donde la libertad no se entiende restringida simplemente por la limitación de opciones disponibles para un agente, sino por el sometimiento de nuestras opciones al arbitrio de otro, es decir, a una voluntad ajena que está controlada solo por sus preferencias y deseos. Desde el punto de vista de los conceptos de libertad personal y seguridad individual, cobra sentido que el artículo 19, número 7, dedique la mayoría de sus reglas a proteger la libertad ambulatoria en la medida que la posibilidad de decidir libremente dónde poner el propio cuerpo es una condición esencial para el ejercicio del abanico de facultades que nos permiten diseñar y realizar nuestro plan de vida. Me voy a referir en relación a la vida privada y la seguridad individual. De acuerdo al Código Civil son personas, todos los individuos... Sí, señoría. Sí. Esta es la hora, ya cumplió sus 30 minutos. Oh, ya, entonces, bueno. Para terminar, permítame, señoría, 2 minutos más. El hecho de ser... ¿Sí dijo? Que si me permite 2 minutos más para cerrar. Muy bien. Ya. Del hecho de ser persona, como aparece definido en el código, deviene el hecho de que nosotros podamos tener privacidad. Y la vida privada como concepto es relevante para determinar ese ámbito de protección. Entonces, bueno, ahí están todas las normas ya señaladas. La ministra, señora Ayarza, violó en el hecho la certeza y seguridad jurídica, ya que en el ejercicio de una facultad formal simplemente potestativa con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, como ha sostenido la Corte Suprema,
entendiendo en el sentido que la seguridad jurídica es la situación psicológica de la persona, que en cuanto sujeto activo o pasivo de relaciones sociales conoce el ordenamiento objetivo que debe cumplir, sabe que este sistema normativo es generalmente observado y confía en que así continuará ocurriendo. Y la actuación de la recurrida no posee la legitimidad tanto sustantiva como procesalmente entendida que haya demostrado ese ordenamiento, toda vez que lo que está presente en la mentalidad del pueblo o comunidad nacional es que nuestros datos son privados o supuestamente resguardados por el Estado. Y en ese sentido hay violación de la vida privada, y por eso solicito a su señoría ilustrísima se restablezca el imperio del derecho, se subsane, se ponga remedio judicial a los defectos de esta actuación, se declare su ilegalidad e inconstitucionalidad y tome las medidas que sean procedentes para subsanar y poner efectivo remedio a esta expresión e intencionalidad manifiesta, amenazante y arbitraria. Eso es todo, su señoría ilustrísima, y doy muchas gracias y disculpa por haberme traspasado el tiempo. Abogado recurrido. Gracias, señora presidenta. Alego por la recurrida, señora ministra de Salud, solicitando el rechazo de la primera cosa del título tribunal. Bajo el título Fundamentos de Derecho, la recurrente dedica 4 páginas, de la 5 a la 9, a referirse a los actos administrativos y a su necesaria fundamentación. Por lo tanto, para la recurrente, una declaración efectuada en un punto de prensa por el ministro de Salud sería un acto administrativo. Y ya sabemos que no es así. Y sencillamente porque el concepto de acto administrativo está legalmente definido en el artículo 3 de la ley 18.880, y que son básicamente decisiones escritas y formales adoptadas por la autoridad estatal y que toman la forma de decreto supremo o de resolución según la misma norma requiere. De partida, entonces, el principal argumento jurídico de la recurrente de estar en presencia de un acto administrativo cae según los términos legales que hemos referido. No es una declaración de la ministra de Salud un acto administrativo definitivamente. ¿Qué es tal declaración de la señora ministra de Salud? Bueno, sencillamente eso, una declaración respecto a cómo debe abordarse una política pública. En el informe del oficio del tribunal, presentado por el Ministerio de Salud, se explica todo el desarrollo que ha tenido desde que estamos bajo la pandemia del COVID-19 y las políticas públicas y todas las actividades que han adoptado los gobiernos. Y una de las principales herramientas es la vacunación lo más masiva posible, porque está demostrado que esa es la mejor forma de combatir el COVID-19, lograr lo que se dio llamar el efecto rebaño. ¿Qué sucedió? El Ministerio se percató que no se habían alcanzado los niveles de vacunación que se esperaban, que eran deseables para luchar eficazmente contra esa pandemia. Entonces, bueno, tiene que adoptar políticas públicas para lograr volver a subir, retomar un nivel importante de vacunación rural. Entonces, lo declarado por la señora ministra no es más que una estrategia destinada a implementar aquella política pública de vacunación masiva, ya sea convenciendo a quienes aún no completan su esquema o adoptando medidas operativas, como puede ser mejorar los lugares de atención, fijar algunos puntos especiales donde se pueda llevar a cabo la vacunación. Y lo que hizo el tribunal, la vacunación a que nos referimos es voluntaria. Y en la declaración de la señora ministra no hay manifestación alguna destinada a imponer, a forzar a la recurrente a su inoculación. Si así voluntariamente no lo hace. Entonces, en dicha declaración no hay amenaza alguna, actual ni potencial, a la libertad ni a la seguridad individual de la recurrente. Pueden entonces el requisito básico para implementar la acción constitucional
del hogar y de toda forma de comunicación privada. Bien sabe el Justísimo Tribunal que tales garantías constitucionales quedan protegidas constitucionalmente del modo que el artículo 20 de la Constitución previene, esto es el recurso de protección. Si la recorrente estima vulnerada esa garantía del número 4 y 5 del artículo 19 de la norma constitucional, es al recurso de protección al que debe acudir y no a esta acción constitucional de amparo. Por lo demás, si el justicia tribunal, si se ha ocupado por parte del Ministerio datos que pueda tener, no, eso es absolutamente permitido y compatible con lo previsto en el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, en cuyo artículo 4 se refiere a las atribuciones del Ministerio y bajo el número 5, si me permite su señoría, breve lo leo, señala como sus facultades, gracias señoría, tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de las materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud. No hay actuación ilegal alguna de parte entonces de la primera ministra. En resumen, el justicia tribunal, reitero que no hay ninguna actuación ilegal por parte de la ministra y que sus declaraciones solamente se han limitado a fijar una estrategia apuntando hacia una determinada política pública de buscar la vacunación más plural posible en combate con la pandemia del COVID-19. Por ello, en el justicia tribunal solicito se rechace el recurso, haciéndose tal como se acaba de hacer con fecha 30 de agosto, antes de ayer del año 2022, por la Ilustrísima Corte de Relaciones de San Miguel, en los recursos de amparo roles 593, 594 y 595 en el año 2002. Cada una de esas causas fue conocida por una sala distinta de la Ilustrísima Corte de Relaciones de San Miguel, y en las tres salas, por unanimidad, se determinó un párrafo que fue bastante para rechazar un recurso de amparo absolutamente igual al que nos ocupa. Solicito por ello el tribunal el rechazo del recurso. Esto va a ser la presidenta. Muy bien, terminada la audiencia. Muchas gracias. Muy buen día, señoría ilustrísima. Recording stopped. Muy buen día, señoría ilustrísimas. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.